Hermanos, gracias hermana Keila, gracias por este tiempo. Gracias por el día que estamos celebrando. Se supone pues que es el Día del Padre. Les tengo una anécdota que me pasó hoy. Ustedes saben que mi esposa no está acá, pero mi hija Laura, pues ella es una tremenda mujer en todos los aspectos y sobre todo en la cocina. Y cocina muy bien, definitivamente cocina muy bien. Preparó un desayuno, pero extraordinario, propio de un día como hoy. Cuando iba subiendo al cuarto le dije, mi amor, gracias por tremendo desayuno. Vino a mi mente, años atrás, la curiosidad de la segunda hija, Oli, cuando tenía como 9 años. Estaba por allí en la ciudad de Maracaibo un joven que se iba a casar con una miembro de la iglesia. Y mi esposa le preparó un tremendo desayuno. ¡Qué tremendo desayuno! Entonces, después que terminó el desayuno, mi hija Oli le llama a la mamá y le dice, mamá, ¿por qué todos los días no preparas un desayuno como este? Cuando mi hija Laura me hizo el desayuno hoy, le dije, hija, ¿por qué no me preparas un desayuno como el de hoy todos los días? Por supuesto que siempre es una bendición tener a nuestros hijos con nosotros, ese regalo que el Señor nos ha dado. Y cualquier cosa que ellos hagan por nosotros, cómo nos sentimos gozosos y felices, satisfechos por lo que ellos hacen. Así es que, hijos, qué privilegio tienen ustedes de tener padres como los que tenemos aquí en la iglesia. Verdaderamente es una bendición. Y es verdad que voy a hablar a los padres en mi mensaje. Ahí está el título, el capitán del barco. Pero yo quisiera que los hijos hoy pudieran escuchar este mensaje, porque también es muy especialmente para ustedes, los hijos. Porque somos padres porque tenemos hijos. Yo no concibo la idea de alguien que diga que es padre que no tenga hijos. Entonces es una bendición saber que tú eres hijo, tú formas parte de una familia, tienes ese privilegio. Pero considera hoy, como bien se decía en las canciones o en lo que dijo el hermano Ricardo, la responsabilidad de un padre definitivamente es única. Pero estamos hablando de un padre responsable, no cualquier padre. Definitivamente hay hombres que no merecen ser llamados padres, definitivamente. Pero qué bueno es saber que tenemos aquí padres que sí son padres y que merecen ser llamados padres. Así que para ustedes, pues vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a el libro de Génesis. Vamos al Antiguo Testamento hoy. El primer libro de la Biblia, Génesis. Vayan al capítulo 7. De Génesis. Estaba pensando leer algunas fracciones del pasaje, pero me di cuenta que como que iba a perder el sentido del contexto. Así que por esta razón preferí mejor que leyéramos desde el versículo 1 en adelante del capítulo 7. Repito, capítulo 7 de Génesis. Vamos a estar leyendo allí los versículos del 1 hasta el 16, perdón. Y después vamos a leer el versículo, en este caso el versículo 21. Así es que, por favor, si quieren pónganse de pie y vamos a leer la palabra del Señor allí. Repito, Génesis capítulo 7, versículos 1 en adelante. Ustedes me van a ayudar por lo menos al final. También en Hebreos capítulos
11, vamos a leer el versículo 7. ¿Estamos listos? Síganme por favor en la lectura y vayan ubicándose porque el tema de hoy es, ¿cómo se llama el título del mensaje? El capitán del barco, ese es el tema. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grandes abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y vinieron pues con Noé al arca de toda carne en que había espíritu de vida. Lean conmigo el 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como se había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Lean también conmigo el versículo 21. Y murió toda carne que se mueve en la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Ahora vayan rapidito a Hebreos. Vayan a Hebreos al capítulo 11. Y allí van a leer, en el capítulo 11 de Hebreos, van a leer conmigo el versículo 7. ¿Estamos listos? Leamos el versículo 7. Ahí está también. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero llamar su atención en este versículo a la parte que dice: preparó el arca en que su casa se salvase. En que su casa se salvase. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él en esta tarde nos hable de una manera especial. Querido Padre, abre tu corazón donde estás. Jóvenes que se preparan para ser padres, abran su corazón también. Dígale esta tarde al Señor: quiero ser el capitán de la barca de mi familia. Si usted se siente que ha fracasado como ese capitán de la barca, esta tarde dígale: Señor, quiero que me deje otra vez el timón de mi hogar. Cualquiera sea su condición de vida, venga a Cristo esta tarde.
el Dios de la siempre nueva oportunidad. Que esta tarde el Señor de una manera especial le abre a su corazón por este mensaje. Y que Él nos haga ver la importancia que tiene el hecho de ser padre. Gracias Señor por este momento. Gracias porque esta palabra nos prepara para traerla con la autoridad que siempre nos das. Mi oración es que tú nos bendigas esta tarde. Los que ya somos padres por tantos años y aún abuelos, necesitamos seguir recordando la verdad que somos el capitán de la barca o del barco de la familia. Los que están por comenzar para ser padres, que este mensaje no se les olvide jamás y que recuerden la importancia que tiene para sus vidas. Si siento que he fracasado como padre, Señor, ayúdame. Concédeme una oportunidad para demostrar que los dones que tú me has dado siguen siendo vigentes para seguir bendiciendo a mi familia. Gracias por esta tarde y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Yo no sé si cuando Noé vivió se celebraba el Día del Padre. No creo. Pero vamos a suponer que así fue, que así era. Vamos a imaginarnos. Si eso fue así, entonces el primer año que le celebraron a Noé fue cuando tenía 500 años. Porque cuando tuvo 500 años fue cuando en efecto llegó a tener sus 3 primeros hijos. Así que seguramente ese fue el día que le celebraron su primer día, el Día del Padre. Pero ¿sabe usted cuántos años vivió Noé? 950 años. Entonces, si se siguió celebrando el Día del Padre, puede imaginarse los cakes o tortas que llamamos, o las grandes fiestas que pudieran haber en ese tiempo. Imagínese usted más de casi 400 años celebrando. Pero en fin, estamos suponiendo cosas como esta. Lo lindo de la vida de Noé no es tanto pensar en la celebración, sino en el carácter, la vida, la personalidad, el impacto de ese hombre para nosotros. Déjeme decirle esto. Nosotros estamos hoy aquí porque hubo un hombre llamado Noé, en quien Dios halló gracia. Porque toda aquella generación antediluviana fue totalmente destruida. Y solamente una familia de 8 miembros fueron salvados para que después la raza humana, de la cual venimos nosotros ahora a ser parte, estemos aquí. Así es que nosotros tenemos que agradecerle mucho a Noé, que fue hallado fiel dentro de una generación que toda era mala. Toda absolutamente era mala. Cuando usted lee el capítulo 6 de Génesis, usted se da cuenta de cuán mala era esa generación. Tanto así que precisamente Dios decidió destruirla. ¿Cuál fue la calificación entonces que se le dio a Noé? En el capítulo 6:8 dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Me encanta esa frase, hermano. Porque yo creo pensar que en medio de la maldad del mundo, que es tanta, y vamos a hablar de eso hoy, qué bueno es que haya un hombre como Noé que halle gracia delante del Señor. Qué bueno que tengamos padres como los que tenemos en nuestra iglesia. Cuando Dios nos ve y los ve, pueden hallar gracia delante de sus ojos. Es una bendición pensar en eso. Así que en el caso de Noé, estamos hablando de que él optó en medio de las burlas de su generación, obedecer a Dios e hizo un arca, en este caso, cuyo principal propósito fue salvar a la familia. Pero al salvar a la familia, entonces él fue, y en este caso se constituyó como el capitán de esa familia.
Mis amados, el día cuando llegó el diluvio, pereció, repito, aquella generación, porque estaba sentenciada esa generación, un juicio estaba por caer. Sin embargo, en un barco, en un arca, allí estaba Noé con toda su familia. Yo tuve el privilegio hace como 3 o 4 años de ir a Kentucky a ver la réplica del arca de Noé, que les animo a que la vean, vayan allí. Yo vine tan impresionado de ver el arca de Noé, es una réplica, y ver semejante cosa para esos años, para ese tiempo, construir semejante cosa, y ver todas las instrucciones que Dios le dio, así lo hizo. Y yo regresé en mi mente con esto que estoy predicando hoy. Noé, como el capitán de ese barco, construyó semejante, lugar para salvar a su familia. Y Dios bendijo su obediencia en este caso. ¿Cuál será entonces nuestra responsabilidad y nuestro rol al saber la sentencia del juicio que pesa sobre este mundo, igual que en ese entonces? Porque déjeme decirle esto, la Biblia dice que como en los días de Noé, o sea, hablando de los tiempos de Noé, así también, cuando habló Jesús de esa generación, está pasando lo mismo, y por supuesto, hoy es peor todavía. Y en medio de todo eso entonces surge la figura de un Noé como el padre responsable, como el capitán del barco, como el hombre que Dios ha llamado para dirigir ese barco. Hermano, no es cualquier cosa, queridos padres, no es cualquier cosa lo que está sobre nuestros hombros. El tener hijos no es cualquier cosa. Es un privilegio, es una bendición. Pero déjeme decirle que es una tremenda responsabilidad. Entonces yo voy a llevarles rápidamente a las siguientes consideraciones. Por un lado nos enfrentamos, según la visión de este texto, a una generación perversa, y es allí donde el capitán del barco está navegando. Está navegando o va a comenzar a navegar. Si usted lee, por ejemplo, en Génesis 6:1, versículo 1 al 3, se va a encontrar con esto. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, escuche lo que dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Curiosamente, se comenzó a recortar allí oficialmente la edad a raíz de todo esto. Entonces, la antesala del diluvio se caracterizó por días de completa apostasía. Yo no sé si usted entiende lo que es la palabra apostasía, pero apostasía es cuando algo es totalmente, la gente no cree en nada, hay una incredulidad total. Eso se llama apostasía. O simplemente también tiene que ver con el hecho de que alguien creyó antes en algo y ahora entonces ha apostatado, o sea, ha negado la fe. Ese también es un apóstata en este caso. Pues durante ese tiempo, esos días eran días de apostasía, y era una mezcla, una mezcla entre el linaje santo con el profano. Es interesante cuando dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y uno se pregunta, pero ¿de qué se trata esto? Y obviamente allí, por supuesto, los estudios que se hacen fue la mezcla que se hizo precisamente entre una descendencia y la otra, que dio origen posteriormente, por supuesto, a una mezcla de hombres completamente corruptos, porque se profanó el hecho mismo de quienes eran los hijos de Dios, en este caso, y luego los hijos de los hombres. Se dio esa mezcla. Entonces, al igual que esos tiempos, estamos asistiendo a una sociedad alejándose cada vez más de Dios. Tenemos la misma situación. Hay un bombardeo de moderna filosofía donde estudian nuestros hijos, y quiero que me escuchen en esto, por favor, que están cada vez más negando la existencia de Dios. Hermanos, uno se sorprende cómo las escuelas de hoy, los colegios de hoy, donde nuestros hijos están,
cómo de una manera tan deliberada, aún aupado por las instituciones del mismo gobierno, se están enseñando cosas, se están trayendo una cantidad de filosofías modernas o unas tendencias con el único propósito de quebrantar los valores de nuestra gente, los valores especialmente de nuestra familia, de nuestros hogares, pero con la intención de que se vaya sacando cada vez más al Dios de la Biblia, al Dios que nos ha revelado su palabra, para entonces sustituirla por el Dios moderno, que es un Dios complaciente, que es un Dios permisivo, es un Dios que lleva cada vez más a la perversidad. La sociedad ha desarrollado una manera de pensar donde, por ejemplo, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Es lo que se conoce como el relativismo moderno. Y mucha gente anda en esa onda, simplemente. Usted está hablando con alguien y le está hablando apasionado del amor de Cristo y todo lo que usted cree. Y usted dice, bueno, eso lo crees tú, pero eso no lo creo yo. Para ti eso está bien, pero para mí no. Y nos encontramos entonces con esa dualidad, con esa situación donde, por supuesto, nos enfrentamos, que era la misma situación que vivió Noé en su tiempo. Esa sociedad corrompida, esa sociedad a la cual se enfrentó Noé. Querido padre, otra vez, ¿quién maneja el barco de su familia? Yo espero que usted no le haya entregado el barco de su familia a su esposa, como la capitana del barco, porque esa es una contradicción bíblica. Usted es el responsable de ser el líder precisamente de su familia en todos los aspectos. Cuando vamos al versículo 5 y 6, en el mismo pasaje nos encontramos con los pecados que rompían y que rompen el corazón de Dios. Mira lo que dice el versículo. Y vio Jehová, escuche esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Todos los pensamientos de los hombres era de continuo al mal. O sea, no había un pensamiento bueno. No había una manera de concebirlo. ¿Qué sucedió entonces? Dice que se arrepintió. Esta palabra es muy fuerte. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y ahora escuche esto. Le dolió en su corazón. Ahora, sígame muy de cerca. Yo quiero que me preste mucha atención. No quiero distracción, hermano. No quiero ninguna distracción en el culto. Adentro, por favor. Imagínense a nuestro Dios. Arrepentido. Claro, usted pudiera pensar, ¿cómo es eso que Dios se arrepiente? Bueno, eso es otro estudio, ¿verdad? Pero vamos a pensar en esta palabra más bien. Le dolió en su corazón al ver que su creación, lo más hermoso que hizo, la corona de su creación, se corrompió de tal manera que todos los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal. Le dolió en su corazón. Entonces la pregunta es, ¿a qué niveles había llegado la maldad de aquella generación cuyo olor de corrupción subió hasta el cielo mismo? Y en vez de ser un olor grato como eran los sacrificios, se convirtió en un olor que fue rechazado por el Dios Santo. No podía ese olor estar en su presencia. Por lo tanto, le dolió en su corazón. Los hombres de esa época trataron de moldear la sociedad a su manera. Cuando se dice que sus pensamientos eran de continuo al mal, habían inclinado de tal manera la sociedad de ese tiempo que fuera en contra siempre de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es que una sociedad que vivió tan cerca de Dios, que tuvo de Dios todas las cosas, fue inclinada a detestar, a rechazar y a aborrecer a Dios? Pero hermano, ¿acaso no estamos viviendo en este tiempo lo mismo? ¿No estamos asistiendo a una sociedad que cada vez más rechaza y hasta odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios? No es fácil lo que estamos viviendo. No es fácil donde están nuestros hijos, queridos padres. No es fácil. Los mismos pecados que provocaron el diluvio en aquellos días están ahora llegando al cielo. Los días, escuche esto, antes del diluvio se caracterizaron por una total apatía e indiferencia. ¿Cómo vivían? Jesucristo lo describe diciendo, porque como los días antes del diluvio estaban
comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta ese día, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será cuando venga Jesucristo. Esto es serio, porque es lo que estamos viviendo ahora. Ante la antesala de la venida de Cristo, se plantea un escenario exactamente como el escenario antediluviano. Toda la forma como vivía la gente, pues Jesucristo dijo que se vivirá también en este tiempo, y aún cosas peores habrá. Compraban, vendían, hacían sus negocios, como si nada pudiera pasar. Uno se pregunta en este tiempo, ¿dónde están, por ejemplo, nuestros hijos? Mire, qué bendición, padre, que usted tenga a sus hijos en la iglesia, que les sigan, qué bendición. Pero, ¿qué de aquellos padres que vienen solo a la iglesia y sus hijos no le acompañan? Y se están preguntando en este momento, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo en este momento? Eso duele, eso duele. Y mi intención no es que usted se sienta mal por eso. Mi intención es hacernos ver precisamente esta situación. Alguien dijo que esta generación bosteza delante de la cara de Dios. Así actúa. De esa manera obra, de esa manera vive. Nuestros hijos enfrentan entonces una generación perversa. Está tan corrompida que nuestros hijos podrían ser salpicados por los pecados con lo que ella esclaviza continuamente. Los padres entonces, como capitanes del barco de la familia, tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es esa responsabilidad? Por supuesto, la de salvar a la familia. Esa es nuestra responsabilidad. En medio de una sociedad que está cada vez más envuelta en este tipo de pecados, hermanos, no hay algo más serio que nosotros sepamos cuál es la responsabilidad que tenemos. Nuestra lucha no podía ser más titánica, pues mientras les instruimos en este caso a nuestros hijos con verdades bíblicas, ¿qué sucede entonces cuando ellos van a la escuela? Quiero que me capte esto que voy a decir. Usted se esfuerza, por ejemplo, en su hogar, de enseñarle todos los valores, todos los principios a sus hijos. Pero su hijo al siguiente día va a la escuela, donde en la escuela de repente hay un maestro que es gay. Y entran entonces con una serie de enseñanzas que eso es el nuevo modelo de un hogar. Y su hijo está persiguiendo eso. Por supuesto, regresa a casa y regresa escandalizado por lo que está escuchando. Yo quiero decir lo siguiente, nosotros no podemos soslayar esa verdad. Pero lo que sí creo que nosotros debemos afirmar es esto. Los valores y principios con los cuales salen nuestros hijos de nuestro hogar permanecen para siempre. Amén. Y aun cuando ellos reciban tales cosas, los valores que les enseñamos a nuestros hijos o nuestras hijas, eso será lo que permanecerá en sus vidas. Y al fin y al cabo van a descubrir en efecto eso que es malo o lo otro que es bueno. Porque dentro de esta permisología, hoy día incluso iglesias donde dice pues que tenemos que tolerarnos todos, entonces en esa tolerancia todo esto se ha venido metiendo, entonces los valores del hogar, de la familia se han trastocado tanto que ya no se sabe entonces en quién creer. Nosotros como padres, capitanes del barco, nosotros somos responsables de salvar la familia, de mantener la familia a flote. Delante de ese juicio, delante de todo lo que viene, tenemos que mantenerla a flote. Esta generación, al igual que la de Noé, es apóstata, no quiere saber nada de Dios ni de la iglesia. Está llena de anarquía porque ya no se respeta las autoridades, ya no se respeta nada. ¿Qué desafío tenemos los padres? ¿Qué desafío tendrán los futuros padres frente a todo lo que viene? Y esto me lleva a mi segunda consideración, y es que nos enfrentamos precisamente a un juicio venidero. Como nos enfrentamos a un juicio venidero, la situación aún es más fuerte. Vean lo que dice el versículo 7. Estamos leyendo
allí en el versículo 7, volviendo a Génesis, por favor, vayan otra vez a Génesis. Y dice el versículo 7 del capítulo 6, para ser más específico. Dice el versículo 7 del capítulo 6, y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues, escuche otra vez esto, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estamos, hermanos, viendo a un Dios dolido, un Dios con un corazón quebrantado, un Dios con un ánimo que lo llevó hasta decir esto. Los únicos responsables acerca de este asunto, de saber acerca del juicio que viene, somos los padres. Usted se pregunta, ¿cuánta gente habla de un juicio en la calle, por ejemplo? ¿Quién habla de que sobre este mundo viene un juicio venidero? ¿Quién habla? A menos, como dicen algunos, que sean los locos evangélicos que andan diciendo que Cristo viene pronto, pero que no viene. Serían los únicos. Pero ¿quién más habla de eso? Nadie habla de eso, porque lo que la gente quiere, lo que la gente no quiere escuchar es que precisamente venga una catástrofe, porque siempre hablan de tantas catástrofes que están sucediendo. La gente no sabía hablando del caso de Noé, del juicio. Noé advirtió una y otra vez acerca de esto. Se habla de que duró 120 años predicando, aunque esa fecha yo estuve analizándola y realmente no hay tal cosa como que diga fueron 120 años. Se habla de un tiempo, 80, 100 años, pero no dice específicamente qué es. Pero el asunto es que duró mucho tiempo predicando, hablando de esto. Y hermanos, él habló de un juicio que venía, pero la gente no le creyó, lo trató de loco, porque decían, pero ¿cómo va a venir lluvia a un lugar donde no hay lluvia? Yo no sé si usted sabía que durante el tiempo antes del diluvio no llovía. La Biblia dice que era un vapor que salía de la tierra y regaba, pero no había lluvia. Entonces Noé comenzó diciendo, va a venir un diluvio, va a llegar un diluvio y va a acabar con la tierra, va a acabar con la humanidad. Y la gente, por supuesto, se burlaban de él. Ahora, hermano, ¿qué pasó? El mundo de ese entonces pereció en lluvia, pereció ahogado, pereció bajo las aguas. ¿Qué está sucediendo ahora? Mira lo que dice Pedro. Pedro nos advierte de un día peor que aquel. Dice, pero el día del Señor vendrá. Estoy leyendo en 1 de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Tenemos que decirle entonces a nuestros hijos que la segunda venida de Cristo traerá un juicio. Vendrá ese juicio, va a suceder. Hay que decirle a nuestros hijos, pero hay que decirle también a la humanidad que tiene que prepararse, porque sobre este mundo viene un juicio. Pero ¿qué sucede mientras esto pasa? Simplemente hay burladores. Mire, Pedro lo dibujó de una manera tan precisa, hablando precisamente de eso, porque durante el tiempo de Pedro se hablaba de la promesa, y decía, ¿dónde está esa promesa? Y dice por allá en 2 de Pedro 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, aquí viene la pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y ese es el razonamiento de la gente hoy día cuando se le habla de un juicio. ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? ¿Cuánto tiempo se está diciendo de esto? Pero ¿dónde está Jesucristo? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no viene? Bueno, la gente que dice eso no se imagina que si Él viniera, ellos se quedarían por su incredulidad. La generación de aquel diluvio se burló de Noé por un largo periodo de tiempo, como se burla la generación de hoy. Voy a mi último pensamiento en razón de tiempo.
no solamente hablamos como el capitán del barco que está enfrentando a una generación perversa. No solamente hablamos como capitán del barco que nos enfrentamos a un juicio. Pero hermano, lo más tremendo de esto es que como capitán del barco tenemos que entonces asegurarnos, entrar finalmente en el barco para salvar a la familia. Y este es el asunto que más me impacta a mí de esta historia. Porque puedo ver aquí dos cosas que me llaman mucho la atención. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 13. En este mismo día entraron Noé, Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Me llama la atención la manera como el autor de Génesis precisa los nombres y la gente. ¿Cuántos eran en total? 8. Eran 8. Entonces, ¿cuántas parejas eran? Eran 4 parejas, ¿verdad? Comenzando por el padre, el capitán del barco, más sus 3 hijos con sus esposas. Y aquí hay algo que quiero llamar su atención porque es el key de todo esto. Es la esencia de lo que he venido diciendo esta tarde. Noé le dio la bienvenida a todos los tripulantes. Ahora, yo quiero que se imagine conmigo toda esta escena interesantísima de esto. Por supuesto, le dio la bienvenida a su hijo Sem, Cam y Jafet. Los ubicó en sus diferentes habitaciones. Pero Noé tenía que darle la bienvenida a otros tripulantes, muy extraños. No olían muy bien. Eran raros. Y imagínense que la primera pareja que entró fueron un león y su esposa, ¿no? Y allí están. Ahora aquí están, ¿dónde está mi habitación? ¿Dónde está el lugar donde voy a estar? Y entonces, por supuesto, la tarea de Noé fue comenzar a ubicarlos. Ahora usted tiene que preguntarse algo. Allí tuvo que suceder algo extraordinario, por supuesto que sucedió, porque era parte de Dios. Estos animales eran salvajes. Bueno, se piensa que ya para ese tiempo eran salvajes. Por supuesto, porque el pecado hizo eso. Ahora imagínense que de repente un león con su esposa tiene al frente dos cebras, el macho y la hembra. Y lo que él hasta ahora sabe es que ambos son su comida. Dice, vienen para acompañarme aquí dentro de este lugar. Bueno, el asunto es que Dios cambió la fiereza de los animales y los hizo tan mansos que la comida que Noé preparó no fue precisamente como carne y cosas por el estilo, sino precisamente fueron otras. Usted se imagina que tuviera que matar todo el tiempo allí animales para alimentar animales, pues eso sería una cosa, no sería parte del plan de Dios. Lo que quiero decirles es esto, hermanos. Dios fue tan sabio, pero tan sabio en conducir de tal manera aquel barco que entraron exactamente los animales que tenían que entrar. Los limpios y los no limpios. Reptiles, pájaros. Bueno, imagínense aquella tripulación compuesta con aquella variedad de animales. ¿Por qué razón? Porque después del diluvio ellos iban a poblar otra vez al mundo. Así que nosotros hoy conocemos a los leones, a los elefantes, a las jirafas, a los perros, a los gatos, porque estaban en el barco, porque entraron allí y después comenzaron a poblar todo esto. Pero hermano, para ir resumiendo todo esto, lo más importante de esa tripulación, ¿sabe quiénes eran? La familia. La familia estaba a salva. Llegó el día, la gente no creyó, comenzó a llover, comenzaron a descubrir qué fenómeno es esto, comenzaron a mojarse y a mojarse y a mojarse, porque eran 40 días y 40 noches, y comenzaron a ver que el barco comenzó a moverse y a moverse y a moverse, y el agua comenzó a penetrar debajo del arca y comenzó a subir y a subir, y aquella gente desesperada comenzó entonces a agarrarse del arca y buscar la forma de entrar. Pero ¿sabe qué sucedió? Según el versículo 16, que Dios cerró
la puerta del arca. ¿Sabe por qué? Porque se aseguró que la familia de Noé estuviera a salva. Y eso es lo que Él nos enseña en esta historia. Que hay un hombre llamado Noé, el capitán de la barca, que creyó en Dios, que halló gracia delante de Dios. Y Dios lo llevó hasta ese lugar, lo salvó con su familia. Y él permaneció sobre las aguas 120, ciento tantos días. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en la barca con él. Hasta que llegó el día final. Yo quiero concluir diciendo que hay una simbología en el arca que me parece interesante. En esta historia, el arca tiene una simbología extraordinaria que nos muestra la importancia de lo que es tener la familia dentro. El arca es un tipo de Cristo. Es en efecto el arca de la salvación. El arca estaba hecha de madera de gofer, que es el mismo ciprés. Se dice que es la madera menos corruptible, pues la Biblia nos dice que Jesucristo no vio corrupción. Por otro lado, el arca es un símbolo de la gracia de Dios. De hecho, se nos dice que Noé halló gracia delante de Dios. Así que Noé, al entrar al arca, fue salvado con su familia por un acto de pura gracia, que es lo que hace Dios también con nosotros. Cuando el arca estuvo hecha, el Señor entonces invitó a Noé a entrar y el arca estuvo salva. Jesucristo dijo después: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Allí la tipología. El arca representando a Cristo como nuestro Salvador. Al creer en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios soltó las aguas, pero aseguró a la familia en medio de ella. Esa arca era impenetrable. Fue de tal manera preparada que no podía haber una forma de que entrara el agua. Dios la preparó. Mi amada iglesia, amados padres, ¿cuál es la importancia de un liderazgo paterno al estilo de Noé? Por un lado, Noé no vino solo al arca, él trajo consigo la familia. El arca trajo salvación a la familia de Noé. Y él fue su capitán. Nosotros somos el capitán de esa barca. La pregunta para orar es: ¿qué tipo de capitán estoy siendo al llevar esa nave? Al llevar esa nave. ¿Hasta dónde me siento que soy un padre responsable hasta el día de hoy de haber llevado adelante esa barca? ¿Qué le parece si ora conmigo donde está su corazón? Y allí finalizamos este tiempo dando gracias al Señor por usted como padre. Usted como padre. Quizás usted puede en este momento traer a su mente algunas cosas como que de repente se siente culpable porque no ha sido un padre responsable. Otra vez dije, no quiero que este mensaje tenga ese efecto en su vida. Lo que sí quiero es que este mensaje tenga una esperanza en su vida. Y si usted siente esta tarde que como padre no ha sido del todo ese padre del cual hemos hablado, déjeme decirle que Dios sigue siendo el Dios de gracia, de pura gracia, que nos sigue amando de tal manera y dándonos una nueva oportunidad para seguir adelante. Quizás como padre tú sientes que en verdad Dios te ha usado para bendecir a tu familia y llevarla hasta el día de hoy. Dale gracias a Dios por eso. Quizás como padre, ¿qué vas a hacer? Te estás haciendo muchas preguntas. ¿Cómo voy a ser? ¿Qué tipo de padre voy a ser? Pues todo esto lo ponemos en las manos del Señor. Vamos a estar de pie para orar. Y allí poder decirle al Señor con gratitud en nuestros corazones: dale gracias porque nos ha hecho padres. Algunos nos ha hecho abuelos ya. Así que la bendición es doble. Pero cual sea la situación de su vida, cual sea la situación de esta tarde que haya en su corazón, ore allí. Cierre sus ojos conmigo por un momento.
Hoy es el Día del Padre. Celebramos este día con gozo. La iglesia lo celebra con gozo. Pero nosotros queremos decirle al Padre, el más Padre, el Padre de todos los padres, nuestro Padre Celestial, que necesitamos de su auxilio, de su ayuda para ser mejores padres. Queremos decirle en oración, Padre, gracias por ser nuestro Padre amante, precioso Padre, que hasta el día de hoy no nos ha fallado. A lo mejor tuvimos padres terrenales que no fueron un modelo para nuestras vidas, pero tú eres nuestro modelo. A lo mejor no conocimos a un padre, ni siquiera en esta vida. Nunca conocimos al Padre que nos dio la vida, pero conocemos al Padre que nos ha dado la salvación. Y eso nos llena de gozo y esperanza. Padre, necesitamos que tú nos ayudes a seguir con esta tarea. Nos has comisionado para ser el capitán del barco, de ese barco llamado familia. Ayúdanos a culminar la tarea, a llevar hasta la orilla a ese barco, Señor. Lo necesitamos. No es fácil la tarea. Necesitamos que tú nos ayudes. Gracias te doy, Padre, como pastor de esta iglesia, por los padres de esta iglesia, por sus vidas, sus preciosas vidas. Gracias porque cada uno de ellos para mí es una inspiración. Al verlos cómo luchan todos los días para llevar el pan a sus casas, para esforzarse, para llevar a la disciplina del hogar. Gracias, Señor, por esos padres que tenemos. Celebramos con gozo este día, celebramos con gozo la bendición de saber lo que nos has dado. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz Día del Padre. Nos vamos a gozar en un momento, vamos a bajar, pero antes debemos terminar y hacer algunas otras cosas más aquí en la iglesia. Pueden sentarse, que el Señor me los bendiga.